Y bueno amigos, en la crónica post partido, tras ese fatídico empate en Mestalla, fatídico por el lamentable partido, la primera parte que hizo el Real Madrid y el tema del árbitro que ya lo hemos comentado. De hecho ya en el canal, cuando estés viendo este video, habrá uno subido en el que hemos expresado absolutamente todo, viendo reacciones de todo tipo, incluso de antimadridistas, que se han dado cuenta que es una vergüenza absoluta lo que ha sucedido. Y bueno, yo en ese video, uno de los videos que hice en mi otro canal hablando del partido, dije que Real Madrid Televisión tenía que actuar inmediatamente para acomodar esto de Gil Manzano y ponerle en su sitio, porque había sido lamentable, y lo hemos conseguido, entre comillas, porque Real Madrid Televisión ha puesto en su sitio a Jesús Gil Manzano, y es el video que vamos a repasar. Pero quiero que antes veamos un par de cositas realmente lamentables. Y nada, sin mucho más cuento, les voy a pedir que me acompañen hasta el final de este video y por supuesto damos play. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas. Como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. No encontraba una mejor solución barra idea para entrar en este nuevo video con ese pequeño clip que ejemplificaba cómo ha puesto a bailar a todos esos perros ayer Vini de una manera impresionante, y creo que ha quedado opacada la brillante actuación del brasileño. Además hemos dado cuenta una vez más que es un témpano de hielo, que cuando le provocan saca ese lado más cristianesco, y que bueno, ojalá sigan provocándole de esta manera, porque la única debilidad parece de Vini es cuando le tocan el tema racial. De resto es que pitos, insultos, lo que sea, pero se la ha sacado. Así que bueno, ya tenemos eso en cuenta. Quiero que antes de comenzar veamos una cuestión aquí absolutamente asquerosa, porque bueno, aprovecho para mandar toda la fortaleza del mundo a Diacabí, que ha vivido una situación realmente trágica. Obviamente un infortunio ahí en una jugada con Tchouaméni, pero quiero que vean esta asquerosidad y cómo la gente puede ser tan rastrera. Ojo, porque si se fijan bien, esto que dice aquí, el psicópata de José Lu recriminándole exactamente el que a Diacabí: como futbolista eres malo, como profesional inepto y como persona lamentable. Aquí se puede ver claramente cómo le está diciendo José Lu algo a la gente esta que ingresó para ayudar a este hombre. Y fíjense que incluso Gallá trata de calmar a José Lu. ¿Ustedes creen definitivamente que si José Lu le estuviera recriminando algo a Diacabí, estuviera Gallá, que ya vimos que es uno de los más explosivos, lo vimos ayer, estuviera recriminándole algo, estuviera así tranquilo José Lu? O sea, no le estuviera diciendo una cantidad de cosas, a lo mejor hasta lo hubiese agredido. Lo que pasa es que a este amigo Marc Martínez, que ya vamos a hablar del pedazo de retrasado de mierda el antimadridismo y evidentemente el pasado que tiene José Lu en contra del Barça es algo que la tienen bien clavada, no le da para pensar. Y creo que aquí esta imagen que ofrece Gol nos va a especificar perfectamente lo que les estaba diciendo. Creo que en los tres primeros tweets se puede desmontar esta teoría, fíjense. Porque parece una lesión. Brahim bastante consternado, grave, pero aquí está la imagen de José Lu, totalmente apurado, y como les digo, en una imagen en la que se vio a todo el mundo, un gesto de deportividad de los jugadores del Real Madrid, llamando rápidamente a esta gente. Incluso si vamos más abajo nos vamos a encontrar que José Lu puso esto de Diacabí. Repito, este asqueroso Marc Martínez, yo dije, bueno, si lo pone ansufatismo, puedo llegar a entenderlo. Son personajes que se esconden detrás de unos perfiles falsos, obviamente. Y bueno, sabemos que esta gente utiliza estas asquerosidades para estas situaciones. Pero este tipo, que según esto vive en Barcelona, Cataluña, y pone esta foto en el Camp Nou y tiene una acreditación de yo no sé qué. No sé si vas a ver esto algún día, Marc Martínez, pero espero también que todas las personas que están viendo este video vayan a denunciarte la cuenta por desinformador, por persona tan rastrera y asquerosa, porque eres la persona más asquerosa que he visto en mi vida. Repito, en un gesto de deportividad, tanto de los futbolistas del Real Madrid como los del Valencia, tú aprovechaste para tirar mierda a un futbolista que sencillamente te cae mal porque te ha reventado ese culo varias veces. Y discúlpenme las expresiones, pero es que a personas tan rastreras como el Marc Martínez no me sale otra cosa que insultarles de esta manera. Nada, vamos a pasarnos ya al video de Real Madrid Televisión. De verdad no me quiero seguir enredando más con estos asquerosos de mierda.
que lo único que hacen es aprovechar cualquier mínimo detalle para intentar meter mierda al club. En este caso, vamos a colocar ahora el video de Real Madrid Televisión, que repito, me parece increíble. Yo lo coloqué en mi cuenta de Twitter justo después de que salió, unos minutos después, que ya había video de Real Madrid Televisión. Así que vamos a analizarlo, 1 minuto 50 de pura magia. Ojalá que este video no me lo vayan a bajar por el copyright. Una decisión arbitral inédita. Es increíble esta parte porque me da mucha risa como él ve, y cuando ve se entiende absolutamente, quita la visibilidad a donde tiene que ponerla, que es en la jugada del gol. En el minuto 98,5, Modric saca un córner. Aquí mira, el despeje no es ni siquiera hacia el frente, sino que es hacia afuera del área, es que es brutal. Mamardashvili despeja. Brahim recoge el rechazo. Fíjense que en ningún momento ahí este hombre, incluso pese a que estuvo a punto de ganar la posición el jugador del Valencia, ahí está, tiene la mano aquí. No ha hecho ni señas de pitar y me imagino que le iba a esperar que el jugador del Valencia despejara, pero al ver que Brahim se la gana limpiamente, fíjense lo que pasa. Mete el Ahí se lleva las manos ahí, pero hace un amague, no pita. balón al área. Lo quita la mano y este le recrimina y como que la presión. Bellingham Ahí hace el primer pitido. rebata y Jesús Segundo Gil y el Manzano tercero cuando el balón ya está a punto no de decreta entrar. al final del partido en pleno vuelo del balón hacia la Como les portería. digo, no que... Repito, y otra cosa que dije en el otro video, lo de Hugo Duro también es lamentable. Yo creo que este chico, no sé por qué me suena que tuvo un pasado en el Real Madrid, pero tanto la actuación de Hugo Duro como la del pelucón Peter Albeiro, ¿cómo es? Peter Federico, que creo que todavía pertenece al Real Madrid, dejó mucho que desear. Seguimos. Da por terminada Que es de loco, una mira, jugada. es que es de locos, de verdad. Mira Gil Manzano. que no ha terminado. Entra cuando ve que el balón va entrando, es que se voltea, es que es de loco. Decide que era la última jugada. Hace el amago de llevarse el silbato. Aquí este frame es importante porque mira que hace el amago aquí, como La les boca. decía. Pero aún Se lo suelta. daba tiempo. Y acto seguido determina que la jugada debe ser. Es que el primer pitido es cuando ve que sale el centro. El segundo pitido está el balón por aquí. Y cuando ve que hace el impacto Bellingham, que está totalmente solo, es que termina tirando el tercer pitido. Incluso cuando vean, yo quiero pausar aquí. Cuando ya el balón está entrando en la portería, este sinvergüenza se voltea y quita peso a la jugada. Quitar el final en Incluso fíjense en este jugador del Valencia, este número pleno 3. gol de la victoria. Queda totalmente frustrado porque sabe que el gol tenía que haber subido al marcador, de no ser porque este sinvergüenza pita. Del Real Madrid. Es vergonzoso. Y yo creo que una de las cosas más vergonzosas, porque bueno, ya pitaste el final y ya que seguramente no había nada que hacer, pero lo más vergonzoso de todos estos chicos, para mí, es pararme a pensar que todo el tiempo que se perdió en el segundo tiempo con la lesión de Diacabí, que fueron aproximadamente 7 minutos, los 7 que añadió prácticamente fueron el tiempo que se perdió en la lesión de Diacabí. Y este hombre prácticamente se pasó por los huevos el tema de los cambios, no hizo absolutamente nada. Incluso después en el tiempo añadido, el tema del penalti que se inventó Gil Manzano, esos 2 minutos, 15 segundos, 13 que aquí lo van a comentar, también se los llevó por delante. Una decisión arbitral inédita que puede determinar el devenir de una liga. Esta doble imagen creo que es brutal. Es más, Encima con la soberbia. pita al final del partido antes de lo debido. Aquí es lo que les estoy diciendo. El penalti Eran que se 7 inventa, minutos de fíjense, añadido. aquí obviamente el penalti En el minuto 90 y prácticamente no existe. Fue una buena intervención de tanto de Frank 5 como de segundos. Nacho. Fíjense, 90 con 25 de 7 de Gil añadido. Manzano señala penalti sobre Hugo Duro. Increíble lo del ridículo este de Hugo Duro cuando ni siquiera hay contacto. Qué manera de hacer el ridículo, mi hermano. Fran García toca claramente el balón. El Barça lo enseña. Esto es irrelevante. Toca o no toca el balón, no hubo contacto. No hubo ni contacto. Decide que no es penalti. Pero fíjense en el tiempo, 92 con 33 segundos, más de 2 minutos. Tarda 2 minutos y 25 segundos en reanudarse el juego. Y aquí, evidentemente, supongamos que se consumieron 2 minutos. Vamos a dejarlo cerrado en 2, que fueron más de 2 minutos. Se supone que de 7 tendrías que haber jugado hasta el 99. Fíjense la cantidad. Al haber añadido 7 minutos, Aquí todavía quedan 25 el segundos. partido debía irse hasta el 99 y 25 segundos. No, digamos que hasta el 99, fíjense. Pues bien, A el ver, gol de la victoria que anula Aquí donde hay contacto faltan todavía 19 de segundos. forma inédita Cuando entra el balón faltaban 18 segundos, incluso regalándole los otros segundos. Es que es ocurre en asqueroso. el minuto 98 y 40 segundos. 45 segundos antes. Este fue el error de Jesús Gil Manzano. El error
La grosería, diría yo. Y esta doble imagen a mí es que me parece bestial. Que privó al Real Madrid de la victoria en Mestalla. Bueno, poco más que añadir, creo que nuevamente excelente trabajo de Real Madrid Televisión y es una de las cosas que yo comentaba en mi otro canal, en mi video tipo crónica, en el que explicaba, decía chicos, el gran problema de todo esto es el tiempo que se perdió. Bueno, está bien, ya la cagaste, digamos que dejaste nada más 7 minutos equivocándote, añadiendo muy poco tiempo. Pero después de todo eso, que te tardas más de 2 minutos analizando una jugada en la que no hubo contacto, encima te estás robando unos minutos que hubieron ahí adicional. Así que muy buen trabajo de Real Madrid Televisión. De mi parte voy a seguir apoyando este tipo de cosas. En este canal se va a seguir difundiendo. Así este video no sea monetizable en muchas ocasiones. Hay veces que sí. A mí es que me da exactamente igual que el mundo entero se entere, ya sea por las 1000 personas que me ven a mí, por los 100.000 que ven a Iñaki Angulo, que el Real Madrid está siendo sometido a unos robos escandalosos casi semana tras semana, para que vean la influencia que tienen los videos de Real Madrid Televisión en los árbitros y para que se entierre de una vez por todas el relato de que Gil Manzano es madridista. Háganme saber sus opiniones en los comentarios y lo de siempre, like, suscripción, hoy, mañana y siempre a la Madrid. Nos vemos en un próximo video y chao, chao.